que para poder, decimos, ser utilizado en polaridad indirecta, ¿no? Como condensadores, decimos, de capacidad regulable electrónicamente, decimos, ¿no? O simplemente, decimos, como estabilizadores, decimos, ¿no? De tensión, como en el caso del iodo, es que se le agrega, decimos, mayor concentración, decimos, a la mezcla a objeto de obtener, decimos, ¿no? Diodos de mayor potencia. Y así bajar, decimos, ¿no? En polaridad indirecta lo que se denomina, decimos, ¿no? Los rompimientos, y los cuales se dividen en rompimientos eléctricos y rompimientos térmicos. Uno es reversible, el otro es irreversible, es destrucción ya del diodo. Bueno, hacia eso vamos, es por esa razón, ¿no? De que no podemos concluir de que en polaridad indirecta el diodo no conoce. Veamos una cosa por ahí. Voy a graficar. Digamos, entonces, ¿no? La situación, decimos, inicial, decimos, ¿no? De lo que es un diodo, digamos, ¿no? Una capa de transición en P, en las condiciones iniciales bajo polaridad, decimos, ¿no? Neutral. De contacto, ¿no? Ya. Eso es lo que teníamos, decimos, originalmente, ¿no? Donde es el semiconductor tipo N, el semiconductor tipo P, positivo, negativo, carga, volumen de carga, y obviamente la diferencia se va a determinar una tensión
tensión de contacto. Eso es en condiciones, decimos, neutrales, ¿no? Tendríamos los iones positivos y los iones negativos, ¿no? Y en menor cantidad, decimos, ¿no? Las partículas portadoras de cargas, tanto los huecos como los electrones, ¿no? Y que determina, decimos, entonces, decimos, ¿no? un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico de contacto también, ¿no? Un campo eléctrico de contacto, así, un campo eléctrico de contacto. Y tenemos un equilibrio, ¿no? Entonces, donde la correspondiente, ¿no? Intensidad de difusión, intensidad de brillo, donde la intensidad total es igual a cero, ¿no? Es igual a intensidad de difusión menos la intensidad de brillo. Eso es entonces nuestras condiciones iniciales, ¿no? Hay un indicado entonces de polaridad directa es cuando se conecta. Esas condiciones neutrales no hay, decimos, ¿no? Un campo eléctrico, no hay una fuente de fuerza eléctrica, conectadas a los bornes, decimos, desde nuestro diodo prácticamente. Esas condiciones neutrales, ¿no? De la corriente, decimos, es básicamente cero, la total, pero eso no significa que no hubiera movimiento caótico, tanto decimos, ¿no? De las componentes electrónicas o componentes de huecos, de las partículas, decimos, ¿no? Portadoras de carga fundamentales primarias, ¿no? Y los cuales es compensado por el movimiento, decimos, ¿no? Caótico y direccionado, decimos, ¿no? De las partículas que forman parte de esa intensidad de decimos, electrones y huecos, ¿no? Y que serán las secundarias, ¿no? Y que debido, decimos, ¿no? Al efecto, decimos, ¿no? De la tensión del campo eléctrico ha equilibrado la intensidad, decimos, ¿no? De difusión, decimos, ¿no? Inicialmente era, digamos, su valor máximo y como producto, ¿no? Del crecimiento de la barrera en potencial de la acumulación de cargas y con su vector, decimos, ¿no? De intensidad, decimos, ha ido, decimos, ¿no? Haciendo crecer la intensidad, decimos, de Drake y bajando la intensidad de difusión hasta un equilibrio dinámico. La intensidad total, como no puede ser de otra forma, cero, porque no hay condiciones. Ya, en polaridad directa lo que se hace, la barrera de potencial, esta barrera de potencial se va a disminuir, decimos, ¿no? Obteniendo, decimos, ¿no? Un crecimiento, decimos, ¿no? De la corriente, decimos, ¿no? A niveles de microamperes a niveles, decimos, ¿no? De miliamperes. Y quedando básicamente, ¿no? Al disminuirse, decimos, ¿no? El vector, decimos, el campo eléctrico que ha posibilitado, decimos, ¿no? El crecimiento de la intensidad de D. Entonces la intensidad de se mantiene inalterable en niveles de microamperes. Es decir, que la intensidad total era igual a la intensidad directa. Constituida prácticamente por partículas primarias, electrones que vienen y huecos en que. Eso es también parte de lo que ya hemos avanzado. Ahora veamos en polaridades, decimos, ¿no? Indirectas. Y aquí hay muchas, decimos, ¿no? Muchos fenómenos, ¿no? Que hay que considerarlo, decimos, de manera más detallada, ¿no? Porque tienen su aplicación en polaridad. Entonces decimos, ¿no? Se denomina polaridad indirecta, ¿no? Cuando se conecta, decimos, las polaridades, ¿no? Tanto de la fuente con los semiconductores tipo N y tipo P, coincidente con las partículas secundarias. ¿A qué se refiere? Las secundarias en N son los huecos y las secundarias en P serían los electrones. Digamos. Una tensión indirecta. Dije
negativo y positivo. ¿Qué decimos? Con su vector de intensidad eléctrica, ¿no? Vector de campo eléctrico, coincidente, decimos, en dirección con la con el vector de intensidad eléctrica del, obviamente, de la capa de transmisión indirecta. Obviamente que aquí hay una corriente de conductividad, decimos, ¿no? Hay una corriente, decimos, de conductividad que obviamente será mínima, ¿no? Y si su presencia, decimos, ¿no?, es evidente, es debido a la ausencia del otro. ¿No? Si la presencia de esa, que siempre lo hubo, la intensidad, decimos, ¿no?, de Drake, ¿no?, pero en polaridad, decimos, ¿no?, neutral, compensa, ¿no?, se compara, ¿no?, obviamente en niveles de microamperes con la polaridad, decimos, ¿no?, directa con la intensidad de difusión, se compara los microamperes. En polaridad directa, decimos, ¿no?, cuando se baja, decimos, ¿no?, la capa de transición, decimos, ¿no?, entonces eso determina, decimos, un crecimiento de microamperios a miliamperios, decimos, teniendo obviamente, ¿no?, una fuente, decimos, ¿no?, de décimas de voltios, decimos, ¿no?, y un gran efecto, decimos, ¿no?, del crecimiento de la intensidad, decimos, ¿no?, de difusión de microamperios a miliamperios, ¿no? Y como es tan pequeña, decimos, ¿no?, la correspondiente, decimos, tensión, decimos, de la fuente, a la intensidad de Drake, decimos, ¿no?, la intensidad de Drake, decimos, ¿no?, ni se enteró siquiera, queda en esos niveles, decimos, de los microamperios, ¿no?, pero no quiere decir que desaparece, ¿no? Pero aquí, decimos, la polaridad indirecta, la que desaparece, decimos, es la intensidad de difusión, por cuanto vemos, decimos, que al agregarse, decimos, colinealmente, decimos, el vector de intensidad del campo eléctrico, ¿no?, producido, decimos, obviamente, decimos, porque la tensión, decimos, ¿no?, indirecta se suma, decimos, ¿no?, a la tensión de sobrecontacto. Tensión de contacto más tensión, decimos, ¿no?, indirecta. Lo que determina en todo caso, ¿no?, que suba la barrera potencial, ¿no?, se incrementa la barrera de potencial. ¿Y de qué forma, no?, lo que vamos ahorita a explicar? ¿Por qué, digamos, no?, se incrementa la barrera potencial? Obviamente porque hay una sumatoria, decimos, ¿no?, de las tensiones, ¿no?, indirectas y las tensiones, decimos, de contacto, ¿no? Y por eso determina el crecimiento, decimos, ¿no?, de la barrera, decimos, de potencial, esta barrera. ¿De qué forma, decimos, no? Por cuanto lo que va a suceder, decimos, de manera simultánea, decimos, ¿no?, es que los electrones, decimos, ¿no?, las partículas fundamentales, decimos, ¿no?, de la capa del semiconductor tipo N, ¿no?, se van a dirigir hacia el polo positivo, ¿no? Y los huecos, ¿no?, se van a dirigir hacia el polo positivo, hacia la profundidad del semiconductor, ¿no? Estamos hablando de las partículas fundamentales, ¿no? No estamos hablando todavía, decimos, ¿no?, en polaridad, decimos, ¿no?, indirecta
a la intensidad de difusión, a la intensidad de difusión. Y vemos un ensanchamiento, ¿no? Mucho mayor. Así, ¿no? Mucho mayor es ¿no? Mayores, ¿no? Y obviamente el despoblamiento, la zona despoblada es menor, aumentando sustancialmente su resistencia, ¿no? Aumenta entonces la resistencia, ¿no? Ya, pero podemos hablar de las corrientes, ¿no? De conductividad, ¿no? Pero básicamente determinada por la corriente de Drake. Veamos, ¿no? Si se sabía de que la intensidad en polaridades indirectas era eminentemente de fusión. Estas son condiciones, decimos, pero sabemos, ¿no?, que si la intensidad total, ¿no?, era igual a intensidad de difusión menos la intensidad de difusión. Y si la intensidad, decimos, ¿no?, de difusión es igual a cero, en el caso debido a ese ensanchamiento, decimos, si es igual a cero, entonces la intensidad total será igual a menos la intensidad de Drake, que sería, ¿no?, la intensidad indirecta. Intensidades indirectas, ¿no? Puedo analizar por ahora, pregunta, ¿no? Ya. Eso es en el inicio, decimos. Pero ¿qué podemos decir? Decimos que por cierto, hablamos, decimos, ¿no?, de dispositivos de mediana concentración, decimos, ¿no?, donde se refuerza, ¿no?, la intensidad del vector de campo eléctrico, decimos, ¿no?, y que ya a grandes tensiones, decimos, inversas. Estoy hablando en dispositivos de mediana concentración, decimos. Estamos hablando entonces de tensiones de centenas, decimos, 140 voltios. Imagínense esa diferencia, ¿no?, con la polaridad directa de 0,3, 0,4, 0,5, decimos, voltios, ¿no? Y un efecto, en lo que se refiere, decimos, ¿no?, en lo que se refiere, decimos, ¿no?, a las intensidades respectivas en todo caso, ¿no? Pero en este caso, decimos, ¿no?, vemos de qué, decimos, ¿no?, ese campo eléctrico que era el que generaba, ¿no?, originaba la activación de las partículas, decimos, ¿no?, secundarias, y a esa magnitud, decimos, de tensiones inversas, ¿no?, va a significar, decimos, ¿no?, que ese campo eléctrico va a hacer crecer, decimos, ¿no?, la corriente de Drake, pero a magnitudes grandes de las tensiones inversas, ¿no? Entonces, y ese es obviamente el gran catalizador de la intensidad de señal inversa, el campo eléctrico, ¿no?, en este caso ha sido, decimos, ¿no?, ha sido reforzado, ¿no?, y indirecta vector de intensidad eléctrica, ¿no?, indirecta con el vector de intensidad, decimos, ¿no?, de contacto, ¿cierto?, ¿no? Y entonces vamos a tener, decimos, ¿no?, el siguiente fenómeno, ¿sí?, que el paso, decimos, ¿no?, de partículas, ¿no?, partículas no fundamentales, ¿no?, de N a P, que son los huecos, ¿no?, y de electrones de P a N, que son, decimos, los secundarios, ¿no?, y son los componentes de la intensidad de Drake, ¿no?
y su N más y su P, pero de los secundarios, ¿no? Entonces, ¿no? Ese fenómeno, decimos, ¿no? Producido por el campo eléctrico, ¿no? Amplificado por la sumatoria de esos vectores de intensidad, decimos, ¿no? Que se va a denominar, decimos, ¿no? Obviamente que eso ha sido originado por el vector por la magnitud, decimos, de la fuente, decimos, ¿no? De tensión inversa. Eso se va a denominar, decimos, extracción. Extracción, decimos, de partículas portadoras de carga. Porque se va a extraer, ¿no? Con ese campo eléctrico, debido a la tensión inversa, se va a extraer de P electrones a través de la capa de transición. ¿Cierto? ¿No? Y se va a extraer, decimos, de N a P huecos. Eso se denomina extracción. Y si la concentración, decimos, de las partículas secundarias es mayor, decimos, a la concentración de las partículas secundarias, que son los electrones, entonces N será el colector. Y por el contrario, P, decimos, ¿no? Y en este caso P sería, en todo caso, decimos, ¿no? La base. Pero si P es un porque puede ser, decimos, que sea un dispositivo, decimos, ¿no? Simétrico, ¿no? En todo caso, las concentraciones de las secundarias en NP son las mismas. Pero si es asimétrico, si acá la concentración de simulador es mayor que la concentración de electrones acá, este es el colector y este será la base, ¿no? La extracción, extrae. ¿Con qué extrae? Con el campo eléctrico. Producto, obviamente, de la tensión inversa. Clarino, ¿no? Preguntas sobre eso. Preguntas, jóvenes. Siguiendo entonces. Este proceso, decimos, del aumento, decimos, del grosor, decimos, ¿no? El proceso, decimos, del aumento del grosor, decimos, ¿no? De la capa de transición, es un periodo, decimos, de transición bien corto, semejante, decimos, ¿no? Al de la correspondiente carga de un condensador, donde la intensidad, decimos, ¿no? Inversa o la de Dreyfus es semejante, decimos, a la corriente, decimos, ¿no? De superficial, ¿no? La corriente de descarga, decimos, ¿no? De condensador, decimos, ¿no? Y obviamente, decimos, con un dieléctrico, decimos, ¿no? Con un dieléctrico no ideal, decimos, ¿no? Que es esa capa, decimos, de transición, decimos, pero que tiene una gran, decimos, ¿no? Resistencia, ¿no? Ya, pero eso estamos hablando, decimos, ¿no? En los momentos, decimos, iniciales en todo caso, ¿no? Pero hay un fenómeno, decimos, que nos interesa, ¿no? Y eso es aumentando, decimos, ¿no? A la magnitud de las tensiones, decimos, ¿no? Y ya a esos niveles, ¿no? De 100, 120, 140 voltios, ¿no? Surgen los fenómenos, decimos, ¿no? De rompimientos eléctricos. Fenómenos de rompimiento, decimos, ¿no? Eléctrico. Ya, ¿de qué se asemeja, decimos, ¿no? A un condensador? Sí, ¿no? Pero con las siguientes particularidades. La corriente, decimos, por el condensador depende de la tensión aplicada. Pero en este condensador, decimos, que se puede considerar corriente indirecta, decimos, ¿no? El diodo, decimos, ¿no? La corriente poco depende, decimos, ¿no? De la tensión aplicada. Eso que quede bien claro. Eso en su momento, cuando estemos hablando, y va a ser ahorita nomás, digamos, ¿no? De las características de los voltiamperos, decimos, ¿no?
del transistor, decimos, ¿no? Vamos a ver, decimos, ¿no? En qué momento surgen esos rompimientos, decimos, ¿no? Que podemos decir que son el térmico y obviamente el rompimiento, decimos, ¿no? El producto, decimos, eléctrico, ¿no? Se subdivide, decimos, en tres tipos, en tres componentes, ¿no? El efecto del túnel, la ionización por el efecto de avalancha, y luego, ¿no? También decimos producto también de ese crecimiento, producto, decimos, de la incidencia, ¿no? De estas dos, decimos, ¿no? Tensión e intensidad del campo. ¿Preguntas, jóvenes? Todo claro, dice. ¿Está todo claro? Ya, entonces, ¿sí o no? Y hagamos ahora entonces, ¿no? Complementando esto sobre lo que ya habíamos hablado, ¿no? Los rompimientos, gráfica de los volteamperos, características de los volteamperos del diodo, como decía, ¿no? ¿Se puede borrar? Entonces, la intensidad del Drake, si no contrae la difusión, pero es pequeña. Niveles de microamperos. La intensidad de difusión se vuelve cero, ¿no? Con pequeñas, incluso decimos tensiones en la inversa, ya la intensidad de difusión, decimos, ¿no? Desaparece. Y no es que crezca la intensidad, decimos, de Drake, simplemente que si era como un manto que cubría, que no permitía ver, decimos, ¿no? A la intensidad, decimos, ¿no? De Drake, la intensidad de difusión desapareció y vemos la intensidad de Drake en esa misma magnitud, decimos, en que se encontraba en polaridad, decimos, neutral, micro, lo vemos, ¿no? Pero ahora veamos cómo es que, ¿no? Se desarrolla, decimos, las características, decimos, del diodo, aumentando la tensión indirecta, la inversa. Veamos. Su título, voy a borrar. Pero técnicamente hablando, ¿no? Debido a esa desfase, decimos, ¿no? Entre la intensidad directa, miliamperios, en polaridad directa, ¿no? La intensidad directa en miliamperios, en polaridad indirecta, y la magnitud de los parámetros de la intensidad indirecta, en polaridad indirecta, que es microamperos, que son de 1000 veces más pequeños, se coincide que técnicamente hablamos que conducen en polaridad directa y no conducen en polaridad indirecta. Que la resistencia de la cultura en polaridad, decimos, ¿no? Directa, en unidades, ¿no? De ohmios, y en ese caso ya el resto, decimos, ¿no? De los semiconductores, decimos, ¿no? De N, Y y P, no se debe despreciar. Pero en polaridad indirecta, ¿no? Debido al ensanchamiento, ¿no? Y al mayor empobrecimiento, decimos, de la cultura, la correspondiente, decimos, resistencia, ¿no? No lineal, decimos, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Esa resistencia depende de la tensión que se aplica, ¿no? Hemos visto, no había tensión que se aplicaba, no, en condiciones neutrales, eran, por decir, decimos, ¿no? La correspondiente, decimos, ¿no? Esa resistencia puede decir decenas, centenas de ohmios, pero en polaridad directa se reduce, ¿no? Se reduce a unidades de ohmios, pero en polaridad indirecta se multiplica, ¿no? A miles de ohmios, ¿no? Y los ohmios, etcétera, etcétera, y mucho más. No estamos viendo, ¿no? Que hay una resistencia no lineal, ¿no? Que también depende, sino por el paso de resistencia, del paso de la corriente, ¿no? Por esa cultura que produce debido, decimos, a su resistencia, ¿no? El sobrecalentamiento de la cultura y a su vez, decimos, ¿no? El sobrecalentamiento va a determinar, decimos, que esa resistencia de la cultura disminuye. Entonces vemos que la resistencia depende, ¿no? De la densidad y tensión que se aplica.
Entonces esa resistencia es regulable electrónicamente, ¿no? Bueno, lo que no sucede, decimos, en los demás dispositivos. Entonces un dispositivo lineal, perdón, no lineal, ¿no? Entonces, gráfica de las características de los voltampegos del diódo, ¿no? Entonces, entonces está claro que el diodo, decimos, ¿no? Esa relación, decimos, ¿no? Entre la resistencia y la intensidad y voltaje, decimos, ¿no? Al cual es sometido, decimos, ¿no? Esa dependencia es complicada, ¿no? Pero podemos, de una sola forma, decimos, resumirlo, es no lineal. Si es no lineal, entonces, ¿no? A diferencia de los dispositivos lineales, los cuales se subordinan a las leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, decimos, puedo decir entonces, ¿no? Que el transistor del diodo, decimos, al ser un dispositivo no lineal, entonces, ¿no? Esas relaciones, esas fórmulas, ¿no? El triángulo de Ohm, primera segunda ley de Kirchhoff, decimos, no se cumplen, no se deben, decimos, ¿no? De aplicar. Veamos cómo es la gráfica de los voltamperos, ¿no? Y vamos a ver que son básicamente no lineales. Podemos decir que a este lado es polaridad directa, a este otro lado polaridad indirecta. En este caso la tensión unidirecta obviamente será décima de voltio. Décima de voltio, ¿no? Estamos hablando 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, ¿no? Acá tendríamos 10, la intensidad directa, básicamente la de difusión, ¿no? Y obviamente las unidades serán en miliamperes. 10 miliamperes, 20, 30. Estamos hablando de un dispositivo ¿no? de media potencia. Si es de mayor potencia, ya las intensidades serán, decimos, ¿no? A centenas de miliamperes, ¿no? Bajo las mismas condiciones, decimos, ¿no? De décima de voltio. Pero obviamente aquí es la tensión de codo, ¿no? Que determina, decimos, ¿no? La tensión de codo está básicamente, decimos, ¿no? Identificada como la tensión que le aplica, decimos, ¿no? La fuente, idéntica, decimos, ¿no? A la tensión, decimos, ¿no? De la juntura en polaridad, decimos, ¿no? Neutral. 0,3, 0,4 voltios, hemos indicado, ¿no? Bueno, en condiciones, decimos, ¿no? Neutral. Es decir, te compra su diodo, mide, decimos, su tensión, 0,3, 0,4 voltios. ¿Cierto? A eso se refiere tensión de codo. Y es hasta ahí, decimos, donde, es decir, que si ponemos una tensión, decimos, directa, que anula, decimos, esa tensión, decimos, de contacto, entonces estaríamos ya hablando, decimos, ¿no? De una zona de trabajo de menos no linealidad, porque la mayor linealidad será hasta la tensión de codo, hasta la tensión, decimos, ¿no? De la juntura en condiciones neutrales. Ahí podemos decir, decimos, ¿no? Que la no linealidad está mucho más acentuada. O el coeficiente de curvatura, ¿no? Así, el coeficiente de curvatura. Hasta la tensión de codo.
Y ya a partir de eso decimos, ¿no? Se anuló, decimos, la juntura, ¿no? Y empieza un segmento de mayor linealidad, o sea, menor no linealidad, sino aquí se observa, ¿no? A ese punto, obviamente, ¿no? Hay cierta curvatura, cierta no linealidad, decimos, ¿no? En el corazón. ¿Eso debido a qué, decimos, no? Debido, obviamente, decimos, ¿no? En esta zona, decimos, ¿no? Va a corresponder, decimos, ¿no? La resistencia pequeña, ¿no? Del resto del N y P. Y que al pasar la corriente, decimos, ¿no? Va a transmitir, decimos, debido a su resistencia, ¿no? Energía térmica, lo cual le va a bajar su resistencia, ¿no? Por eso hay una cierta curvatura acá, ¿no? Debido a esa no linealidad, decimos, del resto, decimos, ¿no? Aparte de la juntura que ya no existe, decimos, ¿no? De N y P. Y esa resistencia no se debe, decimos, ¿no? De despreciar, decimos, ¿no? Pero al pasar la corriente por ahí, con un dispositivo, decimos, ¿no? Pasar la corriente, decimos, ¿no? Y por su efecto térmico disminuye esa resistencia, ¿no? Y produciendo una no linealidad. Entonces esta sería zona de trabajo, ¿no? Zona de trabajo. El trabajo del Dios, en polaridad, zona de trabajo. Porque ahí tendríamos un efecto menor de distorsión, decimos, de la señal o de, ¿no? De la señal o de los elementos, decimos, de entrada, ¿no? De señales de entrada, decimos, una menor distorsión, decimos, ¿no? Si esta es la entrada, ¿no? Acá vamos a tener, decimos, un proceso de menor amplificación, pero manteniendo, decimos, ¿no? Esa señal, su forma original. En cambio acá, decimos, ¿no? Al ser mayor curvatura, digamos, ¿no? Su distorsión sería zona, decimos, ¿no? Se puede representar la ciencia por ejemplo. Si venimos ese como su punto de trabajo, ¿sí? SAS, ¿no? SAS, ya, lógica. ¿No? Ahí más o menos. Si está diseñada a procesar, ¿no? Entonces vamos a tener una señal, ¿no? SAS. Oye, el pulso que te va a encontrar el pulso. Así, ¿no? Hay menos distorsión, ¿no? En cambio, si vamos acá a mayor distorsión, decimos, ¿no? De la señal, decimos, de salida, ¿no? Porque su linealidad. Bueno, también podemos decir que en esta zona, ¿sí? El efecto de la temperatura, decimos, queda reducido, decimos, ¿no? Por tanto, las corrientes que forman, decimos, ¿no? La intensidad de difusión y la intensidad que tiene componente, decimos, ¿no? Electrónico y componente hueco, es una sumatoria, digamos, ¿no? Ambas están constituidas, decimos, ¿no? Por las partículas primarias. Y sabemos que las partículas primarias, decimos, ¿no? Son el resultado de los donores y de los aceptores, no del efecto térmico, decimos, ¿no? Que produce, decimos, la recombinación y la generación de partículas portadoras de carga, decimos, una idea, ¿no es cierto? Esos son para las partículas secundarias. Es por eso que por la vía indirecta existe menos efecto nocivo de la temperatura, decimos, ¿no? Es más estable para la temperatura. Lo contrario sucede, decimos, por la vía indirecta, por tanto, ahí las partículas secundarias son producidas, decimos, producto, decimos, ¿no? Del crecimiento de la temperatura desde menos, decimos, 12, cero absoluto, ¿no es cierto? ¿No? Son productos, decimos, de lo que se denomina generación y recombinación, ¿no?
Está claro eso, ¿no? Por eso acá el efecto decimos, ¿no? De la temperatura es mayor. Veamos, ¿no? A ver. Ahora vamos, decimos, a polaridad indirecta. Tenemos aquí, decimos, esa relación que existe, decimos, ¿no? Entre lo que son intensidades y, obviamente, la tensión indirecta, ¿no? Pero acá hablamos de la tensión indirecta, polaridad indirecta. Polaridad indirecta. Estaremos hablando, ¿no? Vamos a ver, vamos a prolongar esa gráfica. Será, ¿no? El dispositivo, decimos, de mediana concentración. Acá no será intensidad indirecta contraria a la directa, ¿no? Obviamente en microamperios. 120 por 140. Voltios. Imagínense esa diferencia de escala, ¿no? Acá hay una gran diferencia de escala, obviamente, ¿no? Si esta es aquí 0,3, si mantengo esta escala por acá, hasta otra cuadra tendría que irme, ¿no? Ya decimos. Y acá tenemos, ¿no? También los 20, 40, 60 miliamperios. Perdón, microamperios. Ahora veamos la gráfica, ¿no? La gráfica, obviamente, hay un crecimiento del aumento de la intensidad de la difusión desapareció, ¿no? Y luego se mantiene constante, por eso decíamos, ¿no? Pero a niveles de microamperos, ¿no? A esos niveles de micro. Por eso se concluye que en un gran margen, un rango, decimos, ¿no? De la tensión inversa, no conduce. Pero debido a efectos, decimos, internos, por causas internas, decimos, ¿no? O pueden ser externas también, decimos, ¿no? Lo que va a suceder, decimos, es que tenemos los efectos, decimos, ¿no? De rompimientos. Efectos, rompimientos. Así. Efectos, rompimientos. A, B, C, A, B, C, D, ¿no? D. ¿Qué tiene con rompimiento, no? Significa, ¿no? Crecimiento desmesurado de la intensidad y un decrecimiento también desmesurado de la resistencia de la juntura, ¿no? Producto de tres efectos. El primero, ¿no? Que se va a denominar, ¿no? De tres efectos. Obviamente, pero antes que diremos, ¿no? Que vamos a subdividir, decimos acá, por cuanto esos efectos que he hablado va a corresponder, decimos simplemente, decimos, ¿no? a esta zona de rompimiento. Así. Ahí. Esta zona será rompimiento eléctrico. O sea, un crecimiento, ¿no? Desmesurado, ¿no? De la intensidad y un decrecimiento de la resistencia. A partir, decimos, ¿no? De decimos, ¿no? Rompimiento térmico. ¿Cuál es la diferencia entre eléctrico y térmico? El rompimiento eléctrico, si se trabaja en esta zona, decimos, es reversible. Si se trabaja en la zona de rompimiento térmico, no descuidamos, es irreversible. Es decir, se destruye, ¿no? Físicamente hablando, se destruye, decimos, ¿no? El diodo, el semiconductor, se destruyó. Se volvió conductor, algo así, digamos. Se destruyó totalmente, ¿no? Ese es el rompimiento eléctrico, el rompimiento térmico. ¿Cuáles son las causas para el rompimiento? Son tres causas.
puede ser el primero, ¿no? Avalancha, efecto de avalancha. El túnel, movimiento del túnel. Y obviamente, ¿no? El campo eléctrico. Campo eléctrico. Empezamos a explicar esas tres causas, ¿no? Y la causa también del térmico, ¿no? ¿A qué nos referimos al rompimiento del símbolo eléctrico, ¿no? ¿Qué significa el efecto de la avalancha, ¿no? Resulta, ¿no?, que en el efecto de la avalancha, los electrones correspondientemente, decimos, ¿no?, a los secundarios, ¿no?, son acelerados, decimos, por el campo eléctrico, decimos, ¿no?, que ha sido, decimos, ¿no?, obviamente reforzado, decimos, ¿no?, por el campo eléctrico de la tensión inversa de esta magnitud, 140 volts. Imagínense, ha sido reforzado. Entonces, esos electrones, decimos, ¿no?, esas partículas, decimos, ¿no?, básicamente el electrón, ¿no?, adquiere, decimos, ¿no?, una energía, decimos, ¿no?, determinante, ¿no?, que le permite, decimos, ¿no?, ionizar por golpe. ¿Qué significa eso? Y eso es una reacción en cadena, ¿no? Porque va, decimos, ¿no?, esos electrones, decimos, ¿no?, a colisionar con los electrones, decimos, cercanos, decimos, al átomo, ¿no?, aquellos que están, decimos, ¿no?, en la zona de valencia, los va a liberar. Y ese, a su vez, el nuevo liberado también, decimos, va a colisionar con otros electrones en la zona de valencia, decimos, ¿no?, lo cual va a liberar, decimos, ¿no?, electrones, y lo que significa una liberación inmensa de energía, decimos, ¿no?, y que va, decimos, ¿no?, a aumentar, decimos, ¿no?, los electrones libres y consecuentemente, decimos, están direccionados, decimos, ¿no?, debido, decimos, ¿no?, a la polaridad de la fuente, ¿no?, fuente inversa, decimos. Eso es lo que se denomina entonces, decimos, ¿no?, el efecto de avalancha o ionización por golpe, en todo caso, ¿no? Eso se denomina, decimos, como una componente del rompimiento eléctrico que determina, decimos, ¿no?, estos rompimientos, el crecimiento desmesurado de la corriente y el decrecimiento, decimos, ¿no?, de la resistencia. Si crece, decimos, la intensidad, la corriente por la juntura en todo caso, ¿no?, producto del paso de esa gran corriente, decimos, ¿no?, que deja su efecto térmico, entonces, ¿no?, el cual, decimos, ¿no?, hace bajar la resistencia, decimos, ¿no?, de esa capa de transición. Producto, ¿no?, había indicado que la resistencia depende de la intensidad, depende del voltaje, decimos, aplicado, decimos, ¿no?, a la juntura. ¿Cuál es el efecto del túnel? El efecto del túnel es debido, decimos, a que hay un gran ensanchamiento de la componente, decimos, capa de transición, que tiene niveles, decimos, ¿no?, de 10 a 5 voltios por centímetro. Es una gran, decimos, ¿no?, tensión, que determina una gran presión, decimos, ¿no?, y que significa, ¿no?, que determina el paso, decimos, de las partículas secundarias por la juntura sin recombinarse, es decir, sin pérdida de energía. A eso se refiere el efecto túnel. El paso de las partículas por la capa de transición sin pérdida de energía. ¿Qué significa sin pérdida de energía? Sin combinarse. El electrón y hueco no se combinan. A eso se refiere, decimos, el efecto del túnel, que se le aplica muy, muy bien, decimos, para bajar, decimos, los 140 voltios que se necesita para originar el rompimiento eléctrico, porque entre los diodos Zener tenemos su tensión Zener, ¿no?, unidades de Zener. Entonces hay que aumentar ahí, digamos, ¿no?, aumentar la concentración de los donores y los aceptores, ¿no? Entonces van a tener, digamos, mucho mayor, decimos, ¿no?, efecto en lo que se refiere, decimos, ¿no?, a ese vector ingresar al campo eléctrico que determina, decimos, el paso sin recombinarse, sin perder energía, decimos, por la juntura, los electrones no se recombinan con nosotros. A eso se refiere entonces el efecto del túnel. ¿Cuál es amplificado para generar, decimos, ¿no?, los diodos Zener que nos permite, decimos, ¿no?, en su tensión Zener, decimos, de 6, 7, decimos, estabilización, ¿no? Vamos a explicar qué se refiere a esa estabilización. Veamos más adelante. El campo eléctrico. El campo eléctrico, decimos, ¿no?, lo que hace con su efecto de campo eléctrico, decimos,
las partículas que están ahí también, decimos, están en la zona, decimos, de valencia, decimos, ¿no? Adquirir, decimos, una energía adicional, ¿no? Que les permite, decimos, desprenderse, decimos, de esas líneas orbitales, decimos, de la zona de valencia. Y de esa forma, decimos, ¿no? Hacer crecer aún más, decimos, como componente para ese crecimiento dimensionado de la intensidad, decimos, indirecta, ¿no? Que puede llegar a niveles de miliamperes, por ejemplo, en el efecto de túnel, ¿no? En los ceros, ¿no? Ahí las intensidades son miliamperes, ¿no? Eso entonces se refiere, decimos, ¿no? A las componentes del rompimiento eléctrico, que es reversible, zona de trabajo. Vamos al rompimiento, decimos, térmico. Cualquier, decimos, ¿no? Sistema y ese organismo, ¿no? Orgánico y inorgánico, decimos, ¿no? Por el paso, decimos, ¿no? De temperatura, ¿no? Posiciones, decimos, ¿no? Diferentes en que se encuentra una sustancia, decimos, ¿no? Esa sustancia, decimos, ¿no? Que asimila un calor, decimos, también lo expulsa ese calor, pero tiene un límite, ¿no? Expulsa, decimos,